Buenas noches, mi grupo está conformado por Kelly Aguirre, Andrea de la Cruz y mi persona Betsy Fragoso. Hoy le hablaremos sobre el capítulo 9 del texto Didáctica de la Ciencia del Lenguaje, aportes y reflexiones. Este capítulo 9 lleva por nombre y después de la alfabetización inicial. Este capítulo inicia con dos interrogantes interesantes. La primera es que si en cuarto grado ya se ha superado la alfabetización inicial. Para aquí mismo se nos responde que no, que aún este problema no está superado. Y otra de las preguntas es que si ya podemos iniciar con la parte de la gramática. Y aquí se nos da la respuesta que nosotros ya comenzamos ese proceso de la gramática desde que comenzamos la lengua oral. Este capítulo también nos habla de dos ciclos que encontramos dentro de la educación básica. Un primer ciclo se trata más de las competencias en los formatos de la cultura, tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito. Y en el segundo ciclo nos centramos en las prácticas docentes que permiten descubrir distintos enfoques de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. También nos dice que no hay una única manera de enseñar la lengua en la escuela primaria y que cada maestro tiene su propio enfoque al momento de la enseñanza y el aprendizaje de esta. Siguiendo este tema de los enfoques, entre los enfoques más destacados encontramos el enfoque tradicional y el enfoque activo. Pero también dentro de nuestra exposición hablaremos sobre el enfoque activo reflexivo. Aunque claramente estos enfoques tienen diferencias, estos coinciden en señalar que las producciones espontáneas orales y escritas de los alumnos están desvinculadas a los que son los saberes gramaticales, normativos y textuales. Siguiendo el tema de los enfoques, en este enfoque tradicional el maestro le da mucha importancia a lo que son las reglas, la ortografía y la memorización. En este enfoque también se hace un tratamiento de la lengua como objeto de conocimiento que se centra en el estudio de un modelo gramatical. De este modelo gramatical se desprenden unas unidades y a partir de estas unidades se crean clases de unidades y con ellas se dan a su vez unidades de enseñanza y de aprendizaje simple. Existen también unidades que son marcadas por dos teóricos y por el estructuralismo. Estas unidades son el sustantivo, el adjetivo, el verbo y la concordancia. Este enfoque en la mayoría de casos da pocos resultados a la hora de desarrollar en los alumnos las habilidades para emplear lo que es la lengua oral y la lengua escrita, ya que aquí no adquieren conocimientos útiles para mejorar su propia producción lingüística. Aquí también es importante resaltar cómo se desenvuelve el alumno en este enfoque. Aquí lo que hacemos con el alumno es solamente darle la información proveniente de lo que es la gramática, los gramáticos y la literatura de los teóricos, para que así ellos mismos resuelvan sus problemas lingüísticos. Gracias. Bueno, siguiendo tenemos el enfoque activo. Es este enfoque de enseñanza en el que los alumnos participan del proceso de aprendizaje mediante el desarrollo del conocimiento y la comprensión. Aquí en este enfoque se hablan de unas estrategias de enseñanza, aprendizaje que se basan en la motivación, en la atención y en la participación activa del estudiante. ¿Por qué? Porque se dice que este enfoque guarda una concepción espontaneísta del aprendizaje. Aquí en el enfoque se privilegia la producción lingüística. Como sabemos, es hablar, escribir y leer. Se dice que no hay correcciones para este proyecto, pero sí que ellos rechazan las reflexiones lingüísticas y los modelos de la práctica escrita, sino que aquí lo que se recurre es que el texto libre es el recurso más habitual y se juega con la concepción de creatividad. Aquí presentan una imagen donde se habla de la corrección y se dice que la corrección
vendría siendo como esa zona de definición del enfoque a través de la intervención. Y sabemos que la corrección se presenta cuando un texto escrito por el alumno presenta problemas ortográficos. Entonces, en el mapa conceptual podemos observar la imagen que se basa en un ejemplo, donde aquí podemos ver al principio a un alumno sentado con su hoja en blanco, angustiado o preocupado porque debe producir su texto. En los dos cuadros siguientes vemos la producción de su texto y vemos que no se logra entender nada. Y en el último cuadro, por decirlo así, vemos a la maestra que también tiene una cara de angustiada porque no logra entender lo que el niño ha producido o ha escrito. Bueno, entonces, para darle una corrección a esto, hay la postura de dos maestros y se hacen la pregunta: ¿y ahora qué hago? El maestro número 1, dice que él puede corregir el trabajo y ya el estudiante aprenderá más adelante. Mientras que por el contrario, el maestro 2 nos habla de que podemos ver ahí que este maestro se encuentra un poco más preocupado por la producción del texto del niño. Entonces le hace conocer las dificultades que presenta en el texto y lo alienta y lo promueve a redactar su texto de nuevo. Entonces podemos ver que el maestro número 1 va a crear una dependencia en el niño y pues el niño se va a acostumbrar a que siempre alguien más le debe corregir su trabajo. Entonces esto va a crear una falta de compromiso, falta de organización en su trabajo, falta de responsabilidad. Incluso el niño no va a poder ser capaz de poder defender su discurso. Bueno, siguiendo con esto, entonces se plantea la pregunta: entonces ya no corrijo más. Como podemos ver en el maestro número 1, esa dependencia y desautorización del propio discurso, sabemos que no son los caminos más adecuados para que el niño pueda crear su perfil autogestionario y dependencia. Mientras que por el contrario, el maestro número 2 es mucho más valorable, porque como sabemos, está creando en el niño como le está dando como esa motivación y le está haciendo conocer sus errores, y sabemos que pues al suceder esto, el niño, el próximo texto va a tener mucho más cuidado y va a ser capaz de poder redactar un mejor texto. Y bueno, siguiendo, dicen que hay otras opciones de corrección. Aquí se enfocan, por decirlo así, o tienen en cuenta como a ese grupo de docentes que han tenido resultados positivos en cuanto a investigación o puestos a prueba que han sido positivos. Entonces ellos dicen que se deben crear espacios espacios para la producción espontánea y para el trabajo intensivo. Estos también dicen que se puede fomentar mucho la lectura de materiales variados en permanente integración de la escritura, y también pues que se reclamaban escrituras propias diarias, y pues que se promovían discusiones sobre forma y contenido de las producciones. Ya mis compañeras les estará hablando un poco acerca del enfoque activo reflexivo. Bueno, ahora por último vamos a tocar el tema del enfoque activo reflexivo. A partir de este enfoque se considera que toda práctica lingüística, tanto de producción como de comprensión de mensaje, supone una intención comunicativa, como el querer decir algo, un receptor, el querer decir algo a alguien, y unos recursos lingüísticos que están adecuados a la intención y a lo que se supone que conoce o que debe entender el receptor.
Estos recursos para hablar, entender, escribir, leer con eficacia comunicativa son el resultado de aprendizajes específicos en el contexto social, por lo que los niños adquieren la lengua oral en el contexto social de un grupo, de su grupo de pertenencia primaria, por ejemplo, su núcleo familiar. Y por otro lado, deben adquirir los recursos eficaces de la lectura y escritura en el contexto social de la escuela. Pues en cuanto al lenguaje oral, este se emplea en situaciones contextualizadas donde el sentido de lo que se dice es comprendido por el receptor porque éste reconoce las características de la situación total. De esta situación total en el momento de la comunicación. Pero ¿cuáles son estas características? Mímicas y gestos del hablante, la entonación, conocimiento del tema, entre otras. A su vez, esa situación total en el momento de la comunicación también recibe el nombre de contexto de comunicación y se dice que en las comunicaciones contextualizadas, los signos, como palabras, frases del mensaje, se refieren directamente al contexto. Las comunicaciones contextualizadas típicas son las orales. En la comunicación oral también podemos decir, por ejemplo, trae eso. ¿Qué estamos indicando con esto? Enseguida entendemos que queremos algo y estamos señalando algo, precisamente algo que queremos. En cambio, hay otras situaciones que se denominan descontextualizadas, en las cuales no hay ningún elemento que no sea el mensaje mismo. No hay señalamiento, no hay gestos, no hay tonos, nada. Por ejemplo, este sería el caso de una información histórica escrita donde no podríamos decir y ser eficaz al mismo tiempo. Por ejemplo, los hombres de la edad de bronce, hacían así con sus instrumentos, así, pero ¿qué hacían? Eso es lo que no nos indican, no nos especifican qué hacían con los instrumentos. De manera que no se puede sustituir una palabra por un gesto, como sucede con la comunicación oral. Y bueno, ya con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.